Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el patrón de diseño Strategy y lo vamos a ver en TypeScript. ¿Por qué lo vamos a ver en TypeScript? Pues sencillamente porque TypeScript tiene soporte nativo, bueno, nativo, es relativo, ¿no? Pero bueno, tiene soporte para interfaces y digo que es relativo a nativo porque al final cuando transpila a JavaScript pues las interfaces ya no están más. Pero sí que nos ayudan esas interfaces durante el desarrollo para marcarnos errores de linting, para indicarnos cuándo tenemos que implementar un método y no tengamos nosotros que estar pensando a ver qué método tenía que llevar a esta clase, sino que lo tienes declarado en una interfaz y el editor ya te avisa y te dice, oye, que no tienes implementado tal método, no estás implementando correctamente la interfaz. Y todos esos detallitos que te facilitan el desarrollo. Estos patrones de diseño se pueden aplicar en JavaScript Vanilla. Es posible. Es más complejo, pero es posible. Si estáis interesados en verlo en JavaScript Vanilla, me lo decís y lo haré. Pero yo os recomiendo encarecidamente que lo hagáis en TypeScript. Para que no os tengáis que marear la cabeza, luego si queréis mirarlo lo miráis, pero para que no tengáis que marearlo la cabeza ahora mismo, tengo un repositorio en el que prácticamente podéis clonarlo, instalar y ya podéis ejecutar código TypeScript. Así que os dejaré en la descripción el enlace y es lo que vamos a hacer nosotros directamente, clonar este repositorio y ya podremos ejecutar el código TypeScript. Aquí indica cuáles son los comandos que tienes disponibles. Y para quien le interese, también hay otra rama que se llama Jest, en la que tenéis acceso también, es lo mismo que esta parte del repo, o sea, lo mismo que master, pero añade también las herramientas de testing con Jest, es decir, los comandos para poder ejecutar los tests y demás. Dicho esto, vamos al lío. Primero lo primero, que básicamente vamos a hacer el git clone del repositorio. Vamos a renombrarlo, en este caso por Strategy, que es el que vamos a ver ahora. Strategy. Y entramos. Lo que voy a hacer ahora es ignorarlo porque es un alias que tengo yo en el sistema, así que ni caso, para desplegar un contenedor de Docker. Bueno, realmente. Ahora. Porque yo no tengo instalado el tema de Node y demás en mi sistema operativo, sino que directamente lo ejecuto en un contenedor de Docker sin más, dado que Linux tiene un soporte perfecto. Básicamente, Docker donde mejor funciona es sobre Linux. Y por tanto, para tener un entorno móvil, lo tengo todo en Docker. Es decir, si en algún momento me cambio de ordenador, simplemente tengo que ir instalando mientras hablo, yarn install. Si en algún momento me cambio de ordenador o lo que sea, simplemente necesito el Dockerfile para hacer el build de la imagen y ya está. A ver. Node modules. Vale, ya están las cosas instaladas. Y hacemos yarn dev. Ya nos muestra el hello world, que básicamente es el único archivo que tenemos aquí ahora mismo. Que es este. Si lo modificamos en cualquier momento, pues obviamente se refresca abajo. Hop. Vale, pues ya tenemos esto funcionando, el entorno con TypeScript, y vamos a el tema que es el strategy. Lo primero que vamos a hacer es crear un código que, en el que podríamos refactorizar usando strategy, porque creo que lo más interesante es ver con qué situación nos estamos encontrando cuando realmente podemos decir, oye, pues quizá aquí deberíamos utilizar un patrón strategy. Como introducción rápida, strategy básicamente nos sirve para hacer como componentes, o sea, para componer nuestras clases en lugar de utilizar herencia, y también nos sirve para incluir colaboradores, que al fin y al cabo es la idea de componer las clases. Eso quiere decir que en vez de yo heredar de una clase que me aporta ciertos atributos, yo lo que hago es sencillamente recibir en el constructor otra clase que es capaz de hacer esa tarea, que aplica una interfaz específica, es decir, una serie de métodos y de propiedades predefinidas que se van a ejecutar o que se van a usar, y
la clase actual simplemente sabe cómo comportarse con esa interfaz. Es decir, si tiene un método sound, pues sabe que si llama el método sound va a reproducir el sonido o va a imprimir en pantalla un texto como simulando el sonido o lo que sea. Sabe que tiene que llamar al método sound para hacer su tarea, pero no sabe lo que el método sound en la clase que está recibiendo en el constructor está haciendo. Vamos a verlo porque esto puede ser un poco confuso si os lo dejo así. Primero vamos a crear un código, lo dicho, que sea mejorable utilizando el patrón strategy. Por un lado vamos a ver como si tuviéramos animales dentro de nuestra aplicación. Vamos a crear, por ejemplo, un perro y no sé, vamos a llamarlo dog y de hecho vamos a ponerle de texto dog. Luego tenemos cat y le ponemos de texto cat. Tenemos un tigre. Bueno, vamos a dar dog y cat de mientras. Imagínate que yo quiero reproducir un sonido específico, o vamos a verlo de otra forma, algo más típico dentro de JavaScript, podría ser así, name, y aquí en name es donde vendría que es cat, dog o lo que sea. Y ahora imaginaos que yo lo que quiero es que cuando recibo un gato, un perro o lo que sea, lanzar un sonido que sería el que tendría el perro, que sería wow, el que tendría el gato, que sería miau. Y yo podría hacer, lo que podemos estar tentado a hacer así rápidamente es, pues, sí, vamos a decir, en vez de esto vamos a ponerle animal 1 y animal 2, animal 1 y animal 2. Y ahí yo digo, a ver, si animal... Vamos a crear una función mejor, function make o animal sound, que recibe un animal. Que reproducimos animal sound. Y le vamos a pasarle a animal 1. Ahora mismo, evidentemente, si esto lo ejecutamos, no hace nada. Vamos a poner esto a funcionar. Me da un error porque... Hop. Y en principio ya debería ir bien. ¿O no? El error que estamos teniendo es... Le hago console.log. A ver si es por no haber implementado la función, quizá. Vamos a ponerle sencillamente como que es un objeto. Tiene clave string y cualquier tipo como valor. Y supongo que ya debería calmarse. Ahí está. Vale, pues ahora nos está haciendo el console log de Lola que tenemos aquí. Y vamos a tratar de reproducir algún tipo de sonido dependiendo del animal. Pues algo que es muy fácil que estemos tentados a hacer es decir, a ver, animal.name es igual a dog. Pues hacemos console.log y decimos wow. Y vamos a hacer el mismo estilo. Bueno, ahora en el primero estamos pasando el dog. Pero si le pasamos a animal 2 no va a hacer nada. ¿Por qué? Pues porque no le tenemos declarado qué ocurre cuando el nombre es cat. Así que vamos a coger aquí. Hacemos else. Y le ponemos cat. Y hacemos meow. Y ya escribe meow. Y vamos a pasarle los dos para que escriba los dos. Y tú diréis, bueno, problema solucionado, o sea, todo guay, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de este código? En primer lugar, está violando uno de los principios de Solid, que es el Open Close Principle. ¿Qué dice el Open Close Principle? Dice que
nuestras clases, funciones o lo que sea deben estar abiertas para la extensión pero cerradas para la modificación. En este caso, Animal Sound, para yo cambiar su comportamiento, o sea, mejor dicho, si yo incluyo un nuevo animal, vamos a llamarle Animal 3 y le llamo Tiger, y ahora quiero que me reproduzca el sonido del tigre. Hop. Lo pasamos aquí. Pues si veis hace wow, miau, y el último no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el tigre no está soportado. ¿Qué volveríamos a estar tentados aquí a hacer para modificarlo? Pues lo que estaríamos es rompiendo el principio de Solid, que es modificarlo. Es decir, estaríamos yendo a esta función y la estaríamos modificando, porque iríamos aquí, crearíamos otro else if, que imaginaos, si hay 100 animales, lo que puede pasar aquí. Se puede convertir este en el else if de la vida. Y tú escribes aquí tiger, escribes grrr. Pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Pues yo creo que se está vislumbrando, que es que por cada perro, gato, tigre, por cada animal que queramos añadir aquí, vamos a tener que añadir un else if nuevo que verifique qué tipo de animal estoy recibiendo y en base a qué tipo de animal estoy recibiendo, ejecutar algún tipo de acción. Por tanto, estoy modificando la funcionalidad que ya tengo. Tú dirás, pero ¿cómo voy a crear funcionalidad sin modificar la funcionalidad que ya tengo? Vamos a verlo. Ahora el patrón strategy nos va a solucionar esto. Lo que vamos a hacer es crear una interfaz para el animal. Y aquí simple y llanamente vamos a llamar al método que vamos a tener. Una solución rápida que se puede utilizar en JavaScript es simplemente pues les implementamos el método sound a cada uno. Y esto sería válido. Y llegamos y decimos sound, ponemos aquí una función, copiamos cada uno de estos y se lo pegamos aquí. Esta sería una forma de resolverlo y puede ser válida, sobre todo si estás en vanilla JavaScript, puede ser válida totalmente. Haces animal.sound y ya está. Guardas. Wow, miau, grrr. Problema que tenemos con esto, que si nosotros creamos un animal, animal for, otro, vamos a ponerle other, no sé, no se me ocurren ahora más nombres de animales, y esta no implementa el... Está dando un error aquí, no sé muy bien de qué. Otro. Ah, que no le he puesto el igual aquí. Vale, y aquí le ponemos otro. Pues el problema es que cuando nosotros le pasemos el animal 4, este animal 4 va a petar. Ya veis. Wow, meow, grrr. Y este animal 4 dice animal sound is not a function. Claro, porque aquí no hemos implementado el método sound. Ahora podríamos empezar a hacer cosas guarretes, que serían del estilo de if animal.sound, pues entonces lo ejecutas. Esto se llama tag typing, que se utiliza mucho en los lenguajes no tipados, que por eso estoy utilizando TypeScript para poder hacer uso de las interfaces en este caso. Y esto sería una solución válida dentro de JavaScript como tal. Y realmente a poco más podríamos aspirar dentro de JavaScript en una casuística como esta. Tendríamos que básicamente verificar si el animal posee el método y en caso de poseer el método lo ejecutamos. Si no posee el método, pues no podemos ejecutarlo. Ahora, ¿cómo podemos darle a esto un aire un poco más bonito, digamos así, pero de una forma más elegante? Con TypeScript, ya que lo tenemos, pues vamos a darle una solución algo más elegante. Pues vamos a forzar que las clases que se le puedan pasar a Animal Sound sean clases que implementen la interfaz Animal Sound.
Vamos a crear aquí la interfaz. Que en este caso estaríamos ya aplicando el patrón strategy. Hacerlo en plural, interfaces. Aunque solo va a haber una en este caso, pero como una carpeta, dejémoslo así. Y animal zone.ts sport default, bueno, sport class y animal zone, y bueno, y no es class, es interface, y lo único que va a tener esta interfaz es el método zone, que devuelve un void, porque en este caso lo que va a hacer es un console log, por tanto no devuelve absolutamente nada. Luego, todo esto lo vamos a mover a clases de animales. Tengo que en un folder, animals. Tenemos un perro, un gato, un tigre. Por ahora vamos a implementar solo el perro y el gato. Hop, borramos un par. Y vamos a hacer un nuevo archivo doc.ts sport class doc implements, aquí es donde viene la gracia, y animal sound. ¿Y qué beneficios tengo en este caso? Pues al implementar y animal sound, si veis, me está marcando esto en rojo, el archivo está en rojo en el editor. ¿Por qué? Si colocamos el cursor, nos indica que no estoy implementando correctamente la interfaz y animal sound. Con lo cual, yo ya sé, sin tener que ponerme a mirar la interfaz, sin tener que ponerme a mirar nada, aquí me dice ya claramente, oye, tienes que la propiedad de sonido está faltante y la tienes que implementar, porque y animal sound dice que sound tienes que implementarlo. Vale, pues ya simplemente hago sound, implementamos este método y le decimos console.log wow. Y ya veis que nos aparece en verdecito, sin tener que haber ejecutado ni nada, ya tenemos claro que tenemos bien implementada nuestra interfaz de sound. Bien, vamos a mantener la calma un momento y vamos a preguntarnos cuándo necesitamos un patrón strategy. O dicho de otra forma, ¿qué preguntas debemos hacernos para distinguir si en nuestro caso aplica utilizar un patrón strategy o no? Y básicamente es necesario porque si vais con la idea de hacer intercambiables utilizando strategy todas las partes de vuestro software, lo que vais a acabar es teniendo una interfaz por cada clase que creéis y eso va a ser una locura. Y además vais a tener una abstracción más que vais a tener que hacer clic para llegar. O sea, cuando a lo mejor queréis saber qué clase, qué implementación específica está usando, tenéis más complicada la traza porque vais a tener que ir a una interfaz, luego en la interfaz ver las implementaciones y ver qué implementación particularmente se está usando en ese caso de uso. Con lo cual te dificulta un poco la traza de cuál es la funcionalidad, la estrategia, el comportamiento que finalmente se está utilizando en esa clase o en esa función. Entonces, ¿qué preguntas debemos hacernos para saber si debemos usar strategy? En primer lugar, ¿esta funcionalidad va a tener más funcionalidades para cumplir el mismo propósito conviviendo al mismo tiempo? En este caso hacemos el ejemplo con las mascotas. Tenemos, bueno, el tigre no es una mascota, pero bueno, ya lo veremos más tarde. Hacemos un ejemplo con las mascotas en el que básicamente tenemos, o más que mascota, animales. Y tenemos animales, estos animales hacen sonidos. ¿Voy a tener diferentes comportamientos de sonidos en mi aplicación? Sí. ¿Por qué? Porque puedo tener diferentes animales y por tanto puedo llevar a cabo diferentes sonidos dependiendo del animal. Por tanto, creo una interfaz común en la cual todos esos animales implementan el método sound y por tanto yo pueda más adelante tratar a cualquier animal cuando quiera reproducir un sonido simplemente llamando al método sound sin preocuparme de qué instancia específica o en este caso qué animal específico está representando, porque ya se va a ocupar por debajo en sí mismo de hacer funcionalidad, en este caso del sonido. Entonces en este caso tenemos un comportamiento que es el sonido de los animales, que puedo tener diferentes comportamientos de sonido en mi aplicación y por tanto
que voy a poder necesitar implementar la misma interfaz, en este caso la interfaz que implementa el método sound, para poder generar o mostrar o reproducir los sonidos dentro de mi aplicación, en este caso los sonidos de los animales. Por tanto, en este caso puede serme útil un patrón strategy. No quiere decir que la única forma de resolver esta situación sea un patrón strategy. No me malinterpretéis. Pero, aunque no es la única solución, lo cierto es que es una de las opciones posibles que tenemos. Por tanto, primera pregunta, ¿voy a tener diferentes comportamientos? Es decir, una misma lógica puede tener diferentes comportamientos. En este caso, la lógica o el método de realizar un sonido, de que el animal emita un sonido, ¿puede tener distintas implementaciones? Sí, pues entonces me puede interesar tener una interfaz y tener una implementación específica para cada animal de la interfaz de Animal Sound, por ejemplo, que simplemente implemente Sound. Luego, otro ejemplo diferente sería, por ejemplo, si tenemos un password hasher, pues podríamos tener el password hasher que simplemente implemente el método, sea una interfaz que implemente el método, bueno, que te obligue a implementar el método hash y el método verify, que te permiten crear el hash y verificarlo después. ¿Y por qué sí me sería interesante? Porque yo puedo tener conviviendo en mi aplicación múltiples algoritmos de hashing al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, una aplicación en la que seas la contraseña de la base de datos de un usuario y la guardas, imagínate que llegado a un cierto punto el algoritmo que estás utilizando pues empieza a sospechar que tiene alguna vulnerabilidad de seguridad y quieres empezar a migrar a uno nuevo. ¿Qué es lo que ocurre? Tú no tienes la contraseña de tus usuarios. Por tanto, o haces el burro y cambias el algoritmo a lo loco en tu aplicación y le envías un email a todos tus usuarios para que cambie la contraseña, lo cual si tienes una cantidad de usuarios grande puede ser un problema gordo. O lo que haces es que sigues utilizando, porque todavía no se ha descubierto una vulnerabilidad en ese algoritmo, sino simplemente estás sospechando que quizá no es tan seguro, tal cual. Pues lo que haces es que en vez de eso, lo que creas es otra estrategia que implemente la interfaz de password hasher, por decir algo, y lo que hace es que al implementar esta interfaz de password hasher, tú creas otra con el algoritmo nuevo y lo que haces sencillamente es que verificas cuando un usuario te introduce la contraseña para loguearse, verificas si tiene el viejo algoritmo, si tiene el viejo algoritmo, verificas si la contraseña que ha introducido es correcta, si la contraseña que ha introducido es correcta, actualizas al nuevo algoritmo y ya para la próxima vez que intente loguearse su usuario, ya puede usar la estrategia del nuevo password hasher que tienes en tu aplicación para loguearse. Espero que con estos dos ejemplos quede un poco más claro. Entonces, en esencia, de nuevo, el planteamiento mental que tenéis que tener es: voy a necesitar tener, según la lógica de mi negocio o simplemente por un tema técnico, múltiples instancias que hagan un mismo, múltiples comportamientos que realicen una misma operación. Si la respuesta es sí, entonces un patrón strategy te puede venir bien. Seguimos con el vídeo. Si guardamos aquí, pues evidentemente va a petar, porque ahora mismo no lo tenemos implementado. Vamos a comentar el animal 2. Vamos a poner aquí a dog. Aquí vamos a empezar a decirle que ya solo reciba una interfaz que implemente iAnimal Sound. Con lo cual, si nosotros ahora intentamos pasarle aquí, por ejemplo, un objeto, nos va a decir que el objeto no es asignable como parámetro del tipo Animal Sound y Animal Sound. Porque esto está esperando una interfaz que sea iAnimal Sound. ¿Y qué es una interfaz iAnimal Sound? Una interfaz que implemente Sound. Básicamente, este método. Bien, pues como ahora esto está esperando eso, vamos a dárselo. Tenemos const animal 1 new dog, importamos el dog y si le ponemos esto aquí ya va a desaparecer el error, ¿veis? Ya no nos marca ningún tipo de error, todo en verdecito. Y guardamos, wow. Y ya es totalmente innecesario esto, porque nos va a marcar un error en caso de que el método sound no esté definido.
Por tanto ya no necesitamos hacer el if está definido el método sound, porque ya directamente si intentamos pasar algo que no lo tenga definido, nos marca un error. Y tenemos aquí wow. Ahora vamos a implementar el gato copiando al perro. Duplicate. Vamos a llamarle cat. Bueno, en verdad lo estoy poniendo en mayúscula, no sé muy bien por qué. Cat.ts. Y aquí vamos a ponerle dog en minúscula. Actualizamos los imports. Guardamos. Y listo. Ahora vamos aquí a cat. Y aquí le ponemos miau. Y le cambiamos por cat. Ponemos aquí animal2, que va a ser el gato. Ahí, 2. Y ahora hace wow y miau. Y dice, sí, bueno, ¿y qué diferencia hay? Está haciendo exactamente lo mismo. Sí, pero compáralo en primer lugar con el tema del if, else, if, que ibas a tener que ir añadiendo nuevos else, if cada vez que lo hicieras. La solución de añadirle el sound estaba bien, pero recordamos que tenía la problemática de que nos íbamos a encontrar con que si nos pasaban un objeto que no tuviera el método sound, íbamos a tener que estar comprobándolo, porque, que ya te digo, en Vanilla JavaScript hay que hacerlo así, es el duct taping, pero aquí tenemos la opción de aplicar la interfaz. Vamos a tener que estar verificando el tema del sound para asegurarnos de no tratar de ejecutar un método que realmente el objeto que nos han pasado no tiene. En este caso, como estamos implementando la interfaz, pues automáticamente sabemos si lo que le estamos pasando a la función implementa la interfaz correctamente. De hecho, si no me equivoco, cuando yo borre esto, por ejemplo en cat, vamos a quitar el implements de la interfaz. Y ejecutamos de nuevo. Por ahora esto sigue funcionando mientras implemente el método. El problema de lo que hemos hecho ahora es que no vamos a saber en el caso de que... Porque recordad, el problema en TypeScript es que realmente las interfaces no llegan a transpilarse, porque en JavaScript no existen las interfaces. Por tanto, en este caso, lo único que puede tirar para saber si realmente está implementando la interfaz correctamente es que, pues en este caso, sound esté definido. Porque, de nuevo, las interfaces no llegan a transpilarse. Pero en caso de que yo, por ejemplo, borre el método sound, lo comento, ya me lo marca todo con error. ¿Veis? Me dice animal2 y automáticamente me lo está marcando aquí. Me dice el error exacto, me dice no asignable porque no está implementando la interfaz. Aunque aquí ponga el implements, pero sabe que aquí el método no está realmente implementado para poder funcionar. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Hemos pasado de if, else, if a una solución intermedia, que es la que podemos utilizar en Vanilla JavaScript sin utilizar TypeScript, que es verificar si tiene el método sound y ejecutarlo en tal caso, y asegurarnos de tener la disciplina de que cada vez que creemos un animal, ponerle el método sound. Y la siguiente fase es aquí en TypeScript, el crear una interfaz y animal sound, que en este caso simplemente tiene un método sound que no devuelve nada. Simplemente hace el console log. Y simplemente ejecutamos animal sound, no tenemos ni que comprobar si tiene el método sound, porque ya lo presuponemos, le estamos diciendo que nos pasa una interfaz de animal sound, por tanto ya sabemos que tiene el método sound, si no, no estaría pasando la interfaz, la comprobación de la interfaz. Y vamos a volver a lo que comentamos antes. ¿Recordáis lo de abierto a la extensión y cerrado a la modificación de Solid? Que sería la O de Solid, el Open Close Principle. Pues ahora ya no lo estamos violando. ¿Por qué? Porque recordáis, teníamos un tigre antes. Si veis este código, que es el que realmente estamos ejecutando al final, que es esta función de aquí, vamos a separarlo un momento, ¿vale? Estos son instanciaciones, que no vienen al caso. Pero lo que realmente es código que nosotros vamos a ejecutar es este. Nosotros podemos añadir ahora el tigre, duplicamos el perro aquí, ponemos tiger.ts, cambiamos esto tiger, ponemos aquí el
grrr, guardamos y vamos aquí. Ahora nosotros podemos declarar el tigre y nuestra función, vamos a importar el tigre y como vais a ver, separar para que veamos claramente a lo que me quiero referir. Si ahora nosotros ejecutamos la función con el tercer animal, animal 3, si veis, no hemos modificado en ningún momento la función del animal. La función del animal está exactamente igual. Guardamos, pero ahora sí está funcionando con el tigre. Pero nuestra clase AnimalZone está exacta, o sea, nuestra función AnimalZone está exactamente igual. No la hemos tocado para nada. Pues esto es el Open Close Principle. Nosotros tenemos aquí una función que hace su trabajo, que lo hace bien, que ya se ha probado y no la modificamos. La extendemos. ¿Cómo la extendemos? Pues de esta forma, en este caso, como está recibiendo una interfaz AnimalZone, simplemente podemos crear otra clase que implemente esa interfaz y por tanto automáticamente esa clase va a estar disponible para AnimalZone. Y para esto nos sirve el patrón strategy en esencia. También nos sirve, por ejemplo, si tenemos un password hasher, también podríamos pasarle el password hasher como una estrategia, implementando una interfaz que sea password hasher. ¿Qué beneficio nos daría esto? Que si en un futuro cambiamos a otro password hasher, no nos importa en absoluto. Que eso es lo que estamos viendo aquí. O sea, a mí no me importa si tienes un perro, me da igual si tienes un gato, me da igual si tienes un tigre, mientras implemente la interfaz y AnimalZone, por tanto tenga el método zone, la función lo va a poder ejecutar sin ningún tipo de problemas. Pues igual es con el Power Hasher. Mientras, por ejemplo, implemente el método hash, a tu clase principal no le importa que hash específico te devuelva. Eso es algo que tú puedes solucionar por fuera. ¿Qué consigues también con eso? Que AnimalZone ya no depende de ninguna implementación específica de Animal. Da igual la implementación que hagas de animal. O sea, da igual que sea un perro, que sea un gato, que sea un tigre. Mientras tenga la interfaz AnimalZone va a funcionar. Y bueno, ya me estoy repitiendo. Si os quedan dudas, dejármelo en los comentarios. Al final, de nuevo, nos sirve para componer clases, para componer funciones, para que al final no tengamos que modificar funcionalidad, sino simplemente extenderla. Y por tanto así nos ahorramos muchos errores, porque al final modificando else if infinitos pues se producen todos los errores del mundo y tienen muchos side effects que afectan a distintas partes de la funcionalidad. Aquí no, aquí tú cuando añades en este caso añades tigre, tú solo afectas a la funcionalidad de tigre. Si hay algún bug en tigre, solo va a fallar la clase tigre. Dog y cat, que ya funcionaban, no van a fallar en absoluto. Y AnimalZone sigue funcionando bien. El único caso que AnimalZone va a petar es si el método zone de alguna de estas clases falla. Pero no ha roto la función AnimalZone. La función AnimalZone está haciendo lo que tiene que hacer. Y nada, dale like, comentario, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.